noches. Y después de tanto tiempo, algún día teníamos que volver. Volvé, conoce una polca muy linda que hay, una polca paraguaya, Volvé se llama. Era de nuestra época, era muy linda, es muy linda. No la tocan más porque ahora la música moderna, usted ya sabe, ¿no? Bueno, ¿qué le iba a decir? Hemos pasado un año muy lindo con ustedes, recordando el viejo Montecaseros, Che Montecaseros Cue, mi viejo Montecaseros. Hemos visto prácticamente todo lo posible y lo registrable de Montecaseros, pero me quedaron algunas cosas que no quiero dejar pasar, porque se trata justamente de personas, se trata justamente de hombres o mujeres que a Montecaseros le dieron mucho, fundamentalmente le dieron mucho más de lo que le pidieron, que es el factor preponderante en una sociedad para mejorar la calidad de vida de toda la gente. Cuando uno pide más de lo que da, es egoísta y termina mal. Dando más de lo que pide, a la larga, son beneficiarios los hijos y los nietos, seguro. Así fue el esquema de nuestros antecesores que vinieron todos acá como inmigrantes, con una bolsa llena de ilusiones, pero no tenían un peso en el bolsillo y mucha hambre. La verdad que tenían mucha hambre. Todos ellos le dieron mucho más a Montecaseros de lo que le pidieron, y esa es la virtud que tuvo Montecaseros durante muchos años. Más allá de las lógicas idas o venidas que puede tener la situación de las personas. Yo le conté la vida de don Feliciano Taborda, un paisano que arranca la familia allá por los años anteriores a Pago Largo, esa tétrica historia de la historia correntina. Hemos hablado de don Jorge Mafácuar, un hijo de ingleses que fue más criollo que el vino tinto. Don Jaime Carroll, otro inglés, marino, especialista, un hombre que dejó mucho en Montecaseros. Don José Valentín Sánchez, un español venido allá por 1910, también le dio mucho a Montecaseros, mucho más de lo que le pidió. El padre Perelló, español también él, otro que dejó su vida acá. Dorila P. Méndez, una maestra ejemplar de aquel magisterio que hoy día yo, a los 80 años, hago comparaciones, porque es inútil. Usted en la vida vive comparando, porque si no viviera comparando, las cosas serían tan lineales que sería muy aburrido vivir, ¿no es cierto? Entonces, comparando, esas maestras tenían una capacidad, tenían una instrucción, tenían un deseo de servir que no es fácil encontrar en este momento. Las hay, ¿por qué no hay? Hay maestras y profesoras o profesores que realmente tienen esa vieja escuela inmersa en su propio espíritu. Lamentablemente hoy día debe ser la situación económica, el mundo nuevo, la televisión, los autos, el buen vivir que hace falta, el que ha hecho que mucho del magisterio y del profesorado se haya mercantilizado demasiado. Ponen por encima de su saber y de su deseo de enseñar la parte económica. Y cometen, sabemos que cometen errores y que no son disimulados por los jefes o los superiores, que deberían, como en aquella época, tomar medidas. Evidentemente que los directores de escuela o los rectores de colegio no tienen toda la jerarquía que no les da el gobierno provincial o nacional, seguramente, para ejercer ese tipo de control sobre profesores o maestros que no son tan buenos como deberían de ser y que podrían ser si le ajuntaran un poco más la cincha, como decían los paisanos. Bien, ya hablamos de toda esa gente. Nos quedan don Antonio Gogorza, un hijo de españoles vasco, la familia Valle,
que todavía hay en Monte Casero, lógicamente de los Gogorza también hay, pero de los Valle es uno de las únicas familias que originalmente estuvo en la fundación de Monte Casero. Don Fernando Erro, gran dirigente del Partido Liberal. Don José H. Piloni, Pepo, padre de todos estos muchachos de supermercados Piloni, etcétera, etcétera. Doña María, mi abuela, don Juan Bautista Balbi y el doctor Félix Vitale. Toda esta gente nos falta para que usted los conozca. Porque, mire, yo digo que los pueblos en general no deben olvidar a sus benefactores. Y estos hombres fueron todos benefactores de Monte Casero. De una manera u otra se brindaron, y vuelvo a repetir mi frase, que aunque sea muy remanida y muy repetida, no me deja de llenar todo el concepto. Dieron más de lo que le pedían a Monte Casero, que es el fundamento de las sociedades bien constituidas. Vamos a continuar ahora con don Antonio Gogorza. Él es descendiente de unas familias vascas que primero llegaron a Monte Caseros directamente desde España. La figura de don Antonio se agrandó con el correr del tiempo por la visión especial que tuvo en su trayectoria como intendente municipal de la ciudad de Monte Casero. Los padres de don Antonio eran don José María Gogorza y doña María Irastorza, como puede ver por los apellidos, todos vascos de primera línea. Este matrimonio vasco llegó alrededor de 1870 y con otros hermanos, varios hermanos más. Era la época, yo siempre le comento, era la época que tanto España como Italia tenían saturado su esquema económico. La pobreza en cualquiera de esas dos naciones era de terror. Y la Argentina, como otros países de Sudamérica y América del Norte en esa época, le ofrecía un mundo nuevo, le ofrecía una nueva oportunidad. Ellos vinieron acá, la mayoría de estos vascos, muchos de ellos no podían hablar castellano todavía, algunos. Había muchas de las mujeres de estos señores que eran analfabetas, totalmente analfabetas, ni en vascuense ni en español podían hablar. Pero traían un cúmulo atrás para dejarle a sus hijos y a sus nietos. Por eso yo le decía que daban más de lo que pedían. Cuando llegó a la mayoría de edad, don Antonio Gogorza, los padres lo mandaron a estudiar a España. Era ¿cómo le puedo decir? Allá por 1905, 6, 10, era normal que los hijos de españoles concurran a España a cursar los estudios, inclusive secundarios. Él va y se instala en el colegio de Le Carós, en España, en el país vascuense, y se instruye, él estudia comercio y contabilidad. Vuelve a Monte Casero y, lógicamente, empezó a militar políticamente en el Partido Liberal, como toda la familia Gogorza. Hay una relación, después se las voy a contar, una relación entre los inmigrantes y los partidos políticos de la época, que eran el liberal y el autonomista, posteriormente el radical, que atraían a esos hombres que venían en tan malas condiciones, y a veces los jefes políticos hacían algo para que esta gente se acercara a su divisa política. Muchas veces, según cuentos que yo tengo, lo hacían buscando la protección de sus bienes más que otra cosa. En 1943, don Antonio Gogorza, habiéndose producido el hecho político más fuerte que tuvo el siglo XX en la República Argentina, que es la Revolución del 43, don Antonio Gogorza se pasa al Partido Laborista, que es el origen del Partido Peronista. Se transforma posteriormente, por supuesto, ese Partido Laborista en Partido Peronista,
Y la capacidad y el conocimiento de don Antonio Gogorza lo llevan a que lo impulsen como intendente municipal de la ciudad de Montecasero. Primero fue interventor, porque en esa época todavía no había muchas elecciones, como fue después en el 46, y a partir del 46 sí Antonio Gogorza fue intendente. Primero fue interventor. Las dos elecciones en las que él participa posteriormente, por supuesto ganó absolutamente las dos elecciones como candidato a intendente. Don Antonio había hecho de la intendencia, yo le diría, yo tengo bastante conocimiento de la época, yo estaba en los cines, trabajaba en los cines y por supuesto tenía relación con todas las autoridades municipales. Don Antonio hizo de la intendencia una cajita de lujo. O sea, con lo poco que él recibía de los impuestos y de las contribuciones, él arreglaba la municipalidad y nunca pedía plata a nadie. Era en ese sentido, aplicó el criterio, gasto lo que tengo, no lo que no tengo. Eso le dio, por supuesto, un prestigio enorme. Y el más fundamental, se retiró cuando la revolución del 55 lo retiran, y no le pueden hacer ningún cargo a don Antonio Gogorza. Es impecable su función dentro de la intendencia municipal. Un ejemplo para todas las futuras generaciones de intendentes, la administración que hizo don Antonio Gogorza. Lo primero que hizo don Antonio, me acuerdo allá por el año 47, 48, empezó a mirar al río. Fue el primer intendente que mira al río. Y empezó a trabajar en la costanera, sí bien digo, la costanera y el balneario. Allá en el balneario levanta un galpón, diría yo así, con algunas cosas para que la gente se refugie en el verano en esos lugares. El acceso al balneario le hablo el que está hacia el sur de la prefectura, el balneario más viejo que tiene Montecasero. Construyó baños, tinglados, plantó árboles en toda la zona del balneario. Siguió haciendo el mismo trabajo en La Cachuera, el Puerto Aguatero, el Aguardiente y el Ceibo. Ese trabajo lo continuó después en la zona de lo que es hoy conocido como el Parque San Martín. Lo siguió Ramón Erro, que consiguió 3.000 a 4.000 árboles y fue el que plantó todos esos árboles siendo interventor en la municipalidad. Ordenó el catastro municipal por primera vez, no existía el catastro municipal. Don Antonio lo ordenó al catastro municipal y organizó el archivo municipal. Había muy buena documentación original. Yo siempre le digo que el primer libro de la municipalidad desapareció, manos negras, dirían. Eso que llevan el libro, no sé para qué, porque lo tienen en la casa escondido. ¿Para qué lo quieren? ¿Para verlo todos los días, mirarlo como esos avaros que todas las noches cuentan el dinero? No. Si usted es uno de los que está escuchando y sabe que ese libro está en su casa por algún motivo, llévelo a la municipalidad, llévelo a la biblioteca enfrente a la municipalidad, donde debe estar todo este tesoro municipal. Ordenó todo el catastro, como le digo, y formó fundamentalmente, empezó a darle una característica especial al empleado municipal. O sea, le dio la jerarquía para que el empleado se sienta bien y responsable. Nosotros en el año 82, con el teniente coronel Blanco, propusimos el nombre de don Antonio Gogorza para una de las calles que está sobre la costanera. Es muy importante acordarse de esta gente y que sepa usted por qué don Antonio Gogorza tiene esa calle. La familia Valle, vamos a continuar con otro, también. Esta familia Valle tiene este muchacho Valle, que era empleado del Banco Nación, vino acá y hicimos una detallada exposición de lo que fue su familia desde 1855, cuando llegan los primeros pobladores a Montecasero, entre los que figuraba Andrés Valle, que
por esas condiciones que nunca se terminan de explicar. Hay valles de españoles y hay valles italianos. Estos eran italianos. Vuelvo a repetir, hemos hecho ya con ellos, con Andrés Valle, que lleva el mismo nombre de su tatarabuelo, hemos hecho ya una exposición completa de la familia Valle. Creo que no voy a abundar en repetir la misma acción. Pero voy a hablar de otro, gringo maceta, don José Hermenegildo Piloni, alias el Pepo, le decían el Pepo, ¿vio? Con esta familia Piloni, que nació don Pepo nació acá en Montecasero, hijo de italianos recién llegados, don Francisco Piloni y doña María Gorla, venían de Italia, de la Lombardía. Vinieron en la inmigración del año 1870. Se radicaron en Montecaseros para dedicarse a la agricultura y en la primera sección del departamento, Paraje Fortuna, donde comenzaron sus primeros y sacrificados trabajos. Yo le quiero contar, uno de los Piloni me contó que cuando llegó don Francisco Piloni, o sea, el padre de Pepo, el abuelo de Lito, de todos estos muchachos, de Pocho, no tenía, como dice el tango, ni camisa para ponerse. Bueno, don Feliciano Taborda, lo acoge y le da un pedazo de su tierra, le presta un pedazo de tierra para que trabaje. Le habilita algunos caballos y algunas cosas. Ese es el cuento que yo tengo. No tengo memoria escrita de nada de esto, pero sí tradición oral, que don Taborda fue el que le habilitó a don Francisco Piloni y a doña María Gorla, que venían recién de Italia, un pedazo de tierra que empezó a trabajar. Por el otro lado, ese sí me toca porque mi mamá me contó que en el almacén que tenía mi abuela, en las calles 2 de Febrero y Mendieta, en la esquina, ella se acordaba, en la época de allá 1912, 13, 14, que don Francisco Piloni venía con los hijos, que eran unos mocetones, decía mamá, unos mocetones fornidos por tachones, y le decían: doña María, vengo a cargar el pedido. Y doña María le decía: Piloni, vaya nomás al galpón y cargue. Fíjese usted, le mandaba a que él se sirva lo que necesitaba, y después don Piloni venía y le decía: acá está la lista de lo que llevo. ¿Qué le parece, digamos, esa relación comercial entre proveedor, digamos así, y consumidor? ¿Qué tal si usted hoy deja entrar en el depósito y le dice, después me dice lo que lleva? Al tercer envío el depósito queda vacío. Bueno, no, es un cuento de la familia. Vuelvo a repetirle, es un cuento de la familia, es cierto, es hecho. Y tengo otra historia de don Pepo Piloni. Ese fui yo partícipe, digamos, o sé el cuento por vía directa, porque yo ya era un muchachito. La última langosta que llega a Montecasero fue por allá por el año 44, 45, poco más, poco menos, 43, miren, no le puedo decir. Me acuerdo porque estábamos en la calle, los gurises, todo, y se empieza a sentir, viene la langosta, viene la langosta. Pues salimos toda la calle a mirar. Y claro, de ahí, digamos, como yendo a la cachuera donde está el tanque de piedra, mirábamos hacia el lado de Brasil y se veía una nube negra inmensa, prácticamente era todo el frente, donde abarcaba la vista, era una nube negra que venía. Debe haber sido allá por el año 43, 42, 43, no tengo mucha, se podría averiguar, porque fue una manga de langosta que fue la última que llegó y fue un destrozo total que hizo en la zona rural. Bueno, resulta ser de que a la muerte de papá había pedido un crédito en el Banco Nación para comprar los equipos de sonido nuevos, porque el cine primario acá era cine mudo. Cuando vino el sistema hablado, papá recurrió al Banco Nación, le dio un préstamo y pudo equipar
el cine con la nueva moda, que era el cine parlante. Papá se muere al año siguiente y había empezado a pagar, creo que la primera cuota, porque en aquella época, yo le cuento, los créditos eran a 4, 5 años, 6 años, como nada. Y el interés era el 4, el 5% anual, no era... La plata era dura, valía muy, muy buena la plata, pero era de ese modo. Papá se muere y los amigos de papá, ¿cómo era? El escribano era Nicolás Giavi, que había hecho la sucesión de papá, el dueño de La Española, don Manuel Bertis, y otros amigos de papá. Cuando muere papá, ellos iban al banco, no le dijeron nada a mamá del crédito ese. Y mamá lo sabía. Entonces los amigos, ¿qué hacían? Se iban al banco, hablaban con el gerente, cada vez que venía un vencimiento, le pagaban los intereses y renovaban el documento. Cuando llegaron unos años, 3, 4 años, que mamá empezó a andar bien en el cine, un día don Manuel Berti, que era el dueño de La Española, se cruza al Cine Ideal y le dice a mamá: bueno, Violeta, yo tengo que comentarle que Gerardo Gorbeña había pedido un crédito en el Banco Nación y nosotros, mientras tanto, fuimos pagando los intereses para que se renueve el documento. Pero creemos que ahora usted ya está en condiciones de enfrentar esta situación. Por supuesto, le dijo mamá, ¿y cómo es? Bueno, en el banco así le van a explicar. Evidentemente, fue mamá y le dijeron: bueno, mire, la cuenta son 10.000 pesos. Ay, ay, ay. Bueno. Mamá era heredera de una quinta muy linda que está ahí casi cerca del Timboy, digamos a 1000 metros de la actual ruta. En su origen la ruta pasaba frente a esa quinta que la había hecho don Manuel Batalla en regalo a mi abuela. Y entonces mamá puso en venta la quinta, la fruta, no la quinta, para pagar esto. Don Pepo Piloni viene y le dice: Violetita, Violetita, te vengo a comprar la fruta. Bueno, le dijo mamá, ¿cuánto querés? Mamá le pidió 17, 18 mil pesos, una cosa así. Era una quinta grande, linda, muy, muy buena fruta tenía. Pepo, no sé por dónde, él averiguó cómo era el asunto, que eran 10.000 pesos la cuota en el banco, el pago, y le dice: Violetita, yo tengo 10.000 pesos nomás. Bueno, dieron, pero usted como eran los negocios de antes, no eran ninguno estaba apurado, 3, 4, 5, 6 días, 7 días, 10 días, y seguían hablando y no, 10.000 pesos, no tengo más. Y mamá le pedía, de los 18 bajó a 15, a 14, a 13, bueno, llegó a 10.000 pesos, bueno, 10.000 pesos. ¿Sabe qué, Pepo? Pero yo necesito los 10.000 pesos para levantar un documento en el banco. Y como no, Pepo, póngate, le puso los 10.000 pesos. Mamá fue y levantó, por supuesto, el documento en el banco, quedó en cero. Habrán pasado 20 días, un mes, estaba por entrar a cosechar la fruta Pepo en la quinta de mamá y llegó la langosta. No quedó más que los árboles, los troncos de los árboles parados, no quedó más nada, pero en serio, yo eso me acuerdo, nosotros íbamos a ver porque era espantoso. Primero fue la langosta voladora, después ponía huevo y nacía la saltona, que era la langosta chiquitita. Entonces, todo lo que era pasto, todo lo que estaba abajo, eso, todo comía, no quedó nada. Por supuesto que Pepo vino: mira, Violetita, tenés que devolverme la plata. Y le dijo, mamá le dijo, anda a decirle a la langosta que te devuelva la plata. Esa historia de don José Hermenegildo Piloni me acompañó mucho tiempo. Cuando yo fui intendente, en el año 62, un día llega Pepo Piloni, él me decía negro a mí, no sé por qué negro, bueno, él tenía una relación con mamá de muchos años, ya te digo, desde 1910, 12, 13, eran familias conocidas. Y él me propone que iba a hacer, plantar todos los árboles de la costanera, que yo le dé unos peones y un carro con agua. Evidentemente, se fue con los peones, con el carro con agua, y esa es la arboleda de eucalipto que hay en la costanera. Don José Hermenegildo Piloni
Se casó allá por 1928 con doña Rosa Carlino, también de otra familia italiana de mucho prestigio en Montecasero. Inició todo su trabajo en el campo. Posteriormente compró la esquina de Alvear y El Libertador, donde hoy día sus hijos y sus nietos tienen el hermoso supermercado vuelvo a repetir, es gente que no encontró nada fácil, les juro, no encontró nada fácil. Muchos creen que esa gente vino rica al pueblo. Es mentira. Esa gente vino mucho más pobre que los más pobres de Montecasero, porque venían desesperados de Italia o de España y no tenían, ¿sabe qué es lo único que tenían? Esperanza. La esperanza de que el hijo o el nieto sea lo que hoy son toda esta familia que nosotros... Espero que nos podamos espero que podamos seguir encontrándonos todos los miércoles. Me faltan un montón, ya le digo. Me falta don Fernando Erro, don Juan B. Balbi, otra firma hoy día desaparecida, pero de mucho prestigio en Montecasero y que dio mucho. El doctor Félix Vitale, un personaje también, mire, de esos épicos. Ha sido un gusto. Nos vemos el próximo miércoles y esté atento. Escuche la música que hemos cambiado también, Adiós. Y sabrás por qué late un corazón al decir que feliz y un compás de amor unirá para siempre el adiós.